Hola, desde el día del apagón he recibido muchas consultas y comentarios acerca del tema de los walkie-talkies. Los walkie-talkies en esta ocasión han sido como el papel higiénico durante la pandemia, así que en el vídeo de hoy vamos a aclarar algunas cosas. Lo primero que hemos de decir es que un walkie-talkie sirve de muy poco si no sabemos cómo funciona. Y no solo hemos de saber cómo funciona el walkie-talkie, también hemos de saber cómo funcionan las comunicaciones por radio. Sería algo parecido a tener un coche. No solo hemos de saber cómo funciona el coche, sino que también hemos de saber cómo funciona el código de circulación. Y aquí es donde llegamos a la segunda parte de esta comparación. Para manejar un walkie-talkie, o mejor dicho, para operar un walkie-talkie en determinadas frecuencias, es necesario tener una licencia. Hay bandas que son libres de uso y hay otras bandas para las que necesitamos licencia. Volviendo al símil de los coches, es lo mismo que tener un coche. Si queremos circular, tenemos que tener permiso de circulación. Podemos tener un coche sin permiso de circulación, que no es ilegal, pero en ese caso lo tenemos que tener guardado en el garaje de nuestra casa. Si queremos circular con este vehículo, hemos de tener licencia. Y siguiendo con este símil, hay vehículos para los que no es necesario tener una licencia, por ejemplo, pues una bicicleta. Lo mismo pasa con los walkie-talkies. Hay walkie-talkies como por ejemplo la banda de los PMR y la banda ciudadana, que no es necesario tener licencia. Fuera de estas bandas es necesario contar con una licencia para poder operar, y para poder operar solo en las bandas acotadas para los radioaficionados. Siguiendo con el ejemplo del código de circulación, lo mismo que el código de circulación se rige por unas normas y hay una ordenación, el espacio radioeléctrico también está ordenado, está separado por una serie de bandas, y cada una de estas bandas contienen unas frecuencias, y son precisamente estas bandas y esas frecuencias que están ordenadas y delimitadas las que podemos usar en función de la licencia que tengamos o el walkie-talkie que nos hayamos comprado. Si utilizamos la banda de PMR o la banda ciudadana, podemos utilizar estas frecuencias, como os he dicho, sin necesidad de licencia. Si operamos las bandas de radioaficionados, que son las bandas de 2 metros, de 70 centímetros y las bandas decamétricas, aquí es necesario tener una licencia para poder operar estos equipos. Después hay una serie de bandas que están fuera de estos rangos, que están reservadas pues para empresas, transporte, seguridad, etcétera, etcétera. En esas bandas no podemos operar ni aún teniendo licencia. Algunos confundís un walkie-talkie con una pistola. Para tener un walkie-talkie no es necesario tener una licencia. La licencia solo es necesaria en aquellos casos que estemos utilizando el rango de frecuencias de radio aficionado para la que sí que sea necesaria la licencia, es decir, en la banda de 2 metros, en la banda de 70 centímetros y en la banda de decamétricas. Si nosotros tenemos un tipo de walkie que acepte estas frecuencias y no tenemos licencia, no estamos cometiendo ninguna ilegalidad, lo podemos tener perfectamente en casa. Lo que no podemos hacer es hacer uso de él transmitiendo. Sí que podemos escuchar, pero no podemos emitir. Así que no es ilegal tener un walkie si no tenemos licencia. Lo que es ilegal, lo que no está permitido, es utilizarlo para transmitir. He visto algún comentario que ponía que no es necesario tener licencia para hacer una llamada de socorro, para hacer una llamada de emergencia con un walkie-talkie. Y sí, eso es así. No hace falta tener licencia para hacer una llamada de socorro con un walkie-talkie. Pero aquí viene la segunda parte de esta afirmación.
¿Qué definimos como emergencia? Llamar a casa para decir que nos vamos a retrasar a la hora de comer, eso no es una emergencia. Tampoco decir ven a buscarme que me he quedado sin coche es una llamada de emergencia. Así que con este tema ir con cuidado. Hay otro factor que muy poca gente tiene en cuenta. Hemos dicho que para hacer una llamada de emergencia con un walkie-talkie no es necesario tener licencia, ya que se trataría de una llamada de socorro. Pero realmente, ¿cuántas personas que tienen un walkie-talkie sabrían hacer una llamada de socorro? ¿Cuántas personas sabrían configurar ese walkie para poder acceder a una frecuencia donde hubiese tráfico para ser oídos? Si no sabemos cómo funciona el walkie-talkie, si no sabemos cómo es la ordenación de las frecuencias, es muy probable que seamos incapaces de comunicarnos con nadie. Yo lo veo muy a menudo por las consultas que me hacéis, que muchas personas no son capaces de sintonizar dos equipos diferentes. Algo tan sencillo como sintonizar la misma frecuencia en ambos equipos no son capaces de hacerlo. Entonces, estas personas tendrían la capacidad de lanzar un mensaje de socorro por un walkie-talkie. Como he dicho, el espectro radioeléctrico está distribuido en bandas y una de las bandas más popular es la banda de VHF, que es donde operan los walkie-talkies que todos vemos en los vídeos de YouTube y que son quizás también los más populares. Dentro de esta banda, a su vez, está dividida en 80 canales, es decir, cada canal tiene una frecuencia y esta frecuencia está separada con las adyacentes por 25 kHz. Y además también están ordenadas. Dentro de estas frecuencias tenemos 10 frecuencias reservadas para fonía, es decir, para voz, las frecuencias simplex, y tenemos 20 frecuencias para duplex, para los repetidores, y tenemos 20 frecuencias para los repetidores porque los repetidores necesitan una frecuencia de entrada y una frecuencia de salida. El resto de frecuencias también las podemos utilizar, pero hay que tener en cuenta que algunas de estas frecuencias pueden estar reservadas para actividades específicas. Por ejemplo, pues el RTTI, la televisión de barrido lento, balizas, etcétera, etcétera. Por eso hay que conocer en qué frecuencia estamos transmitiendo para precisamente no interferir, no alterar este orden. Así que fijaros lo complejo que es el pedir socorro a través de un walkie-talkie si no conocemos esta distribución y si no conocemos el funcionamiento del equipo. Hasta ahora hemos visto los diferentes tipos de walkies que hay, para cuál necesitamos licencia, para cuál no, cómo están distribuidas las bandas y las frecuencias, pero no menos importante es conocer cómo funcionan nuestros equipos. Mucha gente no sabe sintonizar un walkie-talkie de diferente modelo. Hay gente que intenta sintonizar un walkie-talkie de VHF con uno de UHF, o la banda ciudadana con un PMR, cosas así, y eso es porque no se han parado a mirar ni siquiera qué rango de frecuencias tiene ese equipo, y eso es importante. Saber cómo funcionan los equipos es tan importante como saber cómo están distribuidas las frecuencias, porque si no, no nos va a servir de nada. Es lo mismo que tener un teléfono móvil y no saber cómo hacer una llamada, no conocer el número de la persona a la que vamos a llamar. Así difícilmente vamos a poder hacer ninguna llamada de socorro. Hemos de saber cómo configurar nuestro walkie-talkie, cómo sintonizarlo, qué desplazamiento poner si es necesario, si es un desplazamiento positivo o negativo, los saltos de frecuencias entre frecuencias adyacentes, qué nivel de squelch tenemos que regular, qué tipo de banda, si ancho o estrecho, la potencia. Todos estos factores los tenemos que tener en cuenta. Lo mismo también que la antena. Si tenemos un walkie-talkie que podemos sustituir la antena, hemos de tener en cuenta a la hora de sustituir la antena que esta antena esté en el rango de frecuencias con el que trabaja nuestro walkie-talkie. Una antena más grande no quiere decir que podamos llegar más lejos o que oigamos más. Tenemos que tener
la antena ajustada a las bandas, a las frecuencias de nuestro walkie-talkie. Todo eso influye en tener una buena comunicación. Y si alteramos la antena por una que no corresponde al walkie-talkie, lo que vamos a hacer es o bien tener una comunicación más deficiente o en el peor de los casos estropear, dañar nuestro equipo. He dejado para lo último la pregunta estrella. ¿Cuánto alcanza un walkie-talkie? Pues un walkie-talkie alcanza centenares de metros. Da lo mismo que sea un PMR o que sea un walkie-talkie de UHF o de VHF. ¿Y por qué solo alcanzan esos centenares de metros? Pues porque en un entorno urbano hay muchos obstáculos y si un walkie-talkie no tiene visión directa, todos los obstáculos que hay por el camino van a hacer que las ondas reboten, las ondas se atenúen y las ondas se pierdan. Sí que es verdad que un walkie de VHF va a tener algo más de alcance, pongamos que puede alcanzar 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, 2, incluso 3, dependiendo de la potencia que tenga este walkie-talkie. Hay algunos equipos que pueden llegar a tener hasta 10 vatios de potencia. Un PMR pues va a tener un alcance de unos pocos cientos de metros, 300 metros, 500 metros. La cosa cambia si los equipos tienen visión directa, es decir, si están, por ejemplo, en una azotea. Así que estas cosas hay que tenerlas en cuenta y por favor no me preguntéis más cuánto alcanza un walkie. Hay como media docena de vídeos en el canal donde os explico con detenimiento todos los factores que influyen en el alcance de un walkie-talkie. Y no os dejéis engañar por el aspecto de un walkie-talkie porque tiene muchos numeritos y pantallitas y pensar que ese walkie-talkie va a llegar más lejos. Esto que vemos en las películas, que la tropa está desembarcando en Normandía y pueden hablar en línea directa con la Casa Blanca, eso es una película. Como mucho van a poder hablar con el comandante que esté unos kilómetros mar adentro, no mucho más. Siguiendo con el tema del alcance, vemos que en una ciudad en directo cualquier walkie-talkie va a tener muchas dificultades para comunicarse y la distancia va a ser muy corta porque las estructuras y los edificios que hay en la ciudad atenúan la capacidad de las ondas para llegar al receptor. Pero esto se puede solucionar si utilizamos un repetidor. Los repetidores son unas estaciones de radio que tienen una frecuencia de entrada y otra frecuencia de salida y están situadas en un lugar predominante que abarcan la zona más amplia posible de una región o de una ciudad. Estos repetidores generalmente están gestionados por asociaciones de radio, radioclubs, etcétera, etcétera. Y no quiere decir que cada ciudad tenga un repetidor. Hay ciudades que pueden tener uno, hay ciudades que pueden no tener ninguno y hay otras que pueden tener 3 o 4. Los repetidores están numerados 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, en función de la frecuencia. En todos los sitios, todos los repetidores tienen las mismas frecuencias de entrada y las mismas frecuencias de salida. Para establecer contacto con un repetidor, primero hay que conocer la frecuencia de entrada, la frecuencia de salida, que os he dicho que siempre es la misma, y además el desplazamiento. Entonces, una vez que tenemos nuestro walkie-talkie configurado con la entrada y la salida del repetidor y el desplazamiento, ya podemos utilizar este repetidor. Y ahora sí que el alcance va a ser mucho mayor que si utilizamos nuestro walkie en directo, ya que si usamos un repetidor podemos fácilmente cubrir una zona de varias decenas de kilómetros. Incluso podemos llegar a estaciones tan distantes de nuestro punto como 100 kilómetros, 50 kilómetros, 60 kilómetros. Todo va en función también de dónde se localice el repetidor y donde se localicen las estaciones que intentan comunicarse entre sí. El repetidor funciona captando nuestra señal. Cuando nosotros hablamos, no hablamos directamente con el otro equipo, sino que estamos hablando con el repetidor. Este capta nuestro mensaje y lo reenvía por la frecuencia de salida con una potencia mucho más alta de la que lo recibe. Por eso, con un repetidor sí que podemos cubrir una amplia zona. Pero para usar un repetidor ya tenemos que estar en posesión de una licencia de radioaficionado.
He visto algún comentario muy desafortunado de personas que decían que a ellos les daba igual tener o no tener licencia, que en un caso de emergencia iban a coger el walkie-talkie, iban a llamar y que nadie se lo podía impedir. Y yo a estas personas les digo, no, no se lo va a impedir nadie. Ellos mismos se lo van a impedir, porque si no tienen en cuenta todas estas cosas que hemos explicado, no va a servir de nada tener un walkie-talkie. Y si todas las personas hicieran lo mismo, iban a saturar en un momento toda la red de comunicaciones. Tenéis que tener en cuenta que en una frecuencia, solo que una persona utilice esa frecuencia, mientras esa persona esté transmitiendo, esa frecuencia ya queda invalidada, no la puede utilizar nadie hasta que no termine de hablar. No es como un teléfono móvil. Y si partimos de la base que solo hay 80 frecuencias para usar, pues imaginaros en una ciudad de 5.000 personas que solo 1.000 tuvieran walkie-talkie, hicieran lo mismo, 80 frecuencias quedarían enseguida anuladas, con lo que borrarían la posibilidad de poder comunicarse a través de un walkie-talkie, tuvieran licencia o no tuvieran licencia. Aquí lo importante es, primero, actuar con responsabilidad y segundo, tener los conocimientos suficientes para poder operar un walkie. Sí que os recomiendo a todo el mundo que se saque la licencia. Ahora es mucho más sencillo que cuando yo me saqué la licencia. Cuando yo me saqué la licencia en el año 87 tuve que superar un examen y ese examen me daba un diploma de operador de estaciones radioeléctricas de la clase B, porque mi indicativo era Bravo. En aquella ocasión, en aquella época, mejor dicho, había 3 tipos de licencia: la Alfa, la Bravo y la Charlie. Para conseguir la Alfa tenías que saber Morse. Hoy en día es mucho más sencillo, se hace un examen tipo test y ya te dan una licencia, no te dan el título de operador. Yo tengo el título de operador y mi licencia de radio, que en aquella época había que renovar anualmente. Si sois personas que no tenéis ningún conocimiento sobre el mundo de la radio, no os compréis ningún equipo complejo. Empezar por un PMR o, si queréis algo más de alcance, con un equipo de la banda ciudadana, y luego ya con el tiempo, si os veis que os desenvolvéis bien, que esto os gusta, pues os podéis sacar la licencia. Yo siempre os recomiendo que os apuntéis a un club de radio donde vais a aprender mucho y os va a ser mucho más fácil hacer los trámites para sacaros la licencia de radioaficionado. Hasta aquí este vídeo tan teórico sobre la radio. Te puedes suscribir, que es gratis, y si eres uno de esos preguntones que se pasa el día diciendo ¿cómo sintonizar un walkie? ¿Qué son los subtonos? ¿Cuánto alcanza un walkie-talkie? Por lo menos hazte miembro por 99 céntimos al mes. Ahora ya solo me queda añadir que en la descripción voy a poner enlaces a tutoriales y alguna lista de distribución donde os explico detalladamente cómo funcionan los walkie-talkies, cuánto alcanza un walkie-talkie, qué son los subtonos y cómo se entra en un repetidor. Espero que os haya resultado interesante y ya me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.